Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast de Persiguiendo a la Pelota. Me da mucho gusto que vuelvas a darle clic a este video y me acompañes un rato a hablar en esto que será una edición Champions, una edición especial de cuartos de final de la UEFA Champions League, de la jornada que acabamos de tener, tanto el día de hoy como los partidos del día de ayer. Y vamos a hablar largo y tendido de lo que nos dejó esta ronda de 8 mejores, esta ronda previa a semifinales en la Copa de Europa y sobre todo de la eliminación de, yo diría, los dos equipos con mayor convocatoria o con mayor respuesta en redes sociales, como lo es el Madrid y el Fútbol Club Barcelona, los dos equipos que curiosamente cayeron en ronda de cuartos de final de la UEFA Champions League por primera vez al mismo tiempo. Tanto Barcelona como Madrid han caído en diferentes rondas, en octavos, le pasó al Barça en semis el año pasado, el Madrid ha llegado a muchas finales y las ha ganado, pero nunca había sucedido, al menos en la historia de la Champions, que tanto Madrid como Barcelona cayeran en cuartos de final de la Champions en el mismo año y en la misma ronda, ¿no? Entonces, fueron eliminatorias increíbles, impresionantes, apasionantes, sobre todo, en donde al final de cuentas, y como muchas veces sucede en el mundo del fútbol, no lo gana el equipo que mejor juega, ¿no? Pero bueno, empecemos a hablar de esta ronda de cuartos de final y empecemos obviamente por la noticia más cercana, ¿no? Lo más de actualidad de estos 4 partidos de octavos de final. Obviamente la eliminación del conjunto blanco a manos del Bayern Múnich, este equipo gigante alemán, en una eliminatoria que termina decantándose para el conjunto bávaro. En el global termina quedando un 6-4 definitivo para el equipo del Bayern, pero que no necesariamente fue, o al menos el resultado no traduce realmente lo que fue la eliminatoria, ¿no? Este llamado clásico europeo entre los dos gigantes del continente o del viejo continente, con una rivalidad muy muy grande, con una historial de enfrentamientos que llegan a ser hasta 30 en la historia de la Copa de Europa, oficiales, por lo menos. Eh, un Bayern Múnich que venía, o viene más bien, arrasando en la Bundesliga, después de que el Bayern Leverkusen de Xabi Alonso le quitara la hegemonía por un año, en una temporada histórica invicta para el conjunto de las aspirinas, pero que el Bayern se ha sabido reconstruir después de no tener tan buenos jugadores, tan buen equipo en años anteriores. Llega Vincent Kompany, exfutbolista, ex leyenda del Manchester City, jugador de selección con Bélgica, mundialista, que ahora es el técnico alemán, que ahora está dirigiendo a este histórico conjunto de München y que lleva ya un par de años estando al frente de este equipo, que ha estado construyendo un proyecto, que ha estado intentando regresar al Bayern no solo a la gloria de su liga, de la Bundesliga, sino también a la gloria europea, ¿no? El Bayern Múnich no gana una Champions League desde la época de la pandemia, desde ese año de pandemia con la burbuja, y desde ese entonces lo ha estado intentando, ¿no? Lo ha estado buscando, ha estado cerca, pero no ha conseguido el objetivo, ¿no? Y llegaba a esta llave de cuartos de final después de una buena actuación en la ronda previa, pero que lo hacía enfrentarse a un rival histórico, ¿no? A su gran rival histórico, a la bestia negra, que es el Real Madrid, que por otro lado llegaba con incógnitas, con muchas dudas,
con un nuevo entrenador, que bueno, ya lleva 3 meses en el cargo, como es Álvaro Arbeloa, pero con un año y un presente con muchas dudas, con el despido de Xabi Alonso en enero, con un equipo que perdió la Supercopa contra el Barcelona, que quedó eliminado en Copa del Rey contra un equipo de segunda división, con un Madrid que en Liga está a 9 puntos de líder y que es muy probable que pierda la Liga otra vez. Quedan 7 jornadas, tiene que jugar el clásico contra el conjunto catalán, pero que no se le augura un desenlace positivo para el conjunto de la Casa Blanca, ¿no? Y este año, como en años anteriores, como normalmente el Madrid lo hace, le apuesta todo a la UEFA Champions League, ¿no? Jugó esta fase previa contra un equipo de Manchester City en el que, para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, jugó mejor de lo que pensábamos contra un equipo de Guardiola que en ese momento estaba en horas bajas, que tenía dudas, que tenía lesionados, que no estaba al 100% el City de Guardiola. El Madrid los goleó en el Bernabéu un 3-0 con una actuación de Valverde inolvidable, un hat-trick. Y luego en Manchester, con una eliminatoria muy desnivelada, el City lo intentó, pero llegó una expulsión. Y a partir de ahí el Madrid controló el partido, definió la serie en el segundo tiempo y se clasificó a los cuartos de final de la UEFA Champions League, que es la ronda en la que quedaron fuera el año pasado a manos del Arsenal, otro club inglés. Pero llegaba contra el Bayern con la certeza de saberse inferior, porque lo era y lo sigue siendo, y creo que a lo largo de la eliminatoria hubo ciertos pasajes en los que el Madrid se dejó dominar, se asumió ese papel de víctima que muchas veces no se le da a un equipo tan histórico como el conjunto blanco, y sobre todo en la Champions, ¿no? Sobre todo en su competición favorita, en su competición fetiche. El Madrid muchas veces parte, al menos desde el lado de los aficionados y del mundo del fútbol, como en desventaja, y después termina venciendo y avanzando de ronda, incluso siendo campeón del torneo. Y esa eliminatoria quedaba también marcada por el regreso de Mbappé después de su lesión de rodilla, que era un poco preocupante por la cercanía también de la Copa del Mundo, pero aún así el conjunto blanco encaró esta eliminatoria, sobre todo en la ida, con gente importante fuera, ¿no? Tenían a Militao lesionado, a Mendy lesionado, Bellingham recién llegando, regresando de otra lesión, con un Courtois que no pudo recuperarse a tiempo para esta eliminatoria y quizá pesó mucho la ausencia del portero belga, que muchos dicen que es el mejor portero del mundo actualmente. A veces tiene ese nivel, y sobre todo en este tipo de partidos, este tipo de noches importantes, ¿no? Las de gala, noches europeas en las que, como he dicho antes, el Madrid normalmente llega como el underdog, se crece y termina avanzando de ronda, ¿no? Entonces se jugó esta eliminatoria primero abriendo en Madrid, en el Bernabéu, con un Bayern que después de 90 minutos ganó el primer asalto, el primer duelo por 2-1, con un primer tiempo brillante por un lado del ataque alemán, de Harry Kane, de Luis Díaz, de Michael Olise, que es un jugadorazo increíble, de un Kimmich siendo el líder de ese equipo, pero sobre todo con un Manuel Neuer impresionante. El arquero alemán, veterano ya de 40 años, uno de los mejores de la historia, dio un partido tremendo con 8 o 9 atajadas increíbles que le sacó a Vinicius, a Mbappé, a Valverde, y manteniendo esa seguridad en la defensa alemana, hasta que en un segundo tiempo más parejo, con un Bayern quizá un poquito echado más hacia atrás,
el conjunto del Madrid vía Mbappé, una gran jugada por derecha, una diagonal hacia el segundo palo, descuenta la eliminatoria y ahí le mete dudas al Bayern, que hasta ese punto había sido mejor que el Madrid, pero que solamente tenía un gol de diferencia y una renta mínima a pesar de jugarse la vuelta en casa contra el Madrid, contra el equipo de las 15 Copas de Europa, casi nunca es definitiva, ¿no? Y llegamos, obviamente, a la vuelta que se jugó el día de hoy en Múnich, con un Fußball Arena München abarrotado, tremendo ambiente que se vivió en Baviera, y con un Madrid que iba gestando esa vibra, esa hora de remontada, de si se puede, de vamos por el Bayern, de los hemos eliminado antes, porque la antecedente o los antecedentes inmediatos hacían ver que el Bayern no superaba al Madrid desde el 2012, en aquella épica serie que se va a penales en el Bernabéu con Mourinho en el banco y en donde fallan Kaká y Cristiano sus penales y Sergio Ramos la manda a la luna en ese penal que todos recordamos. Desde aquella vez que el Bayern llegó a la final y perdió en casa con el Chelsea, no vencía al Madrid en Copa de Europa. El Madrid después tuvo varias series contra ellos, tuvo una actuación tremenda en un 0-4 en Múnich con doblete de Cristiano y de Ramos, después por ahí otra eliminatoria donde vuelven a ganar en Múnich y luego cierran la eliminatoria en casa y resuelven una prórroga incluso, y recientemente con Joselu, ¿no? Ese delantero que estuvo en el Madrid por un año, que deslumbró a todos y que protagonizó esa remontada épica frente al Bayern en los últimos minutos del partido de vuelta en el Bernabéu, para que el Madrid avanzara y a la postre fuera campeón de la Champions hace unas temporadas. Y el partido empezó muy raro, con un gol de Arda Güler en el segundo 34, con un error tremendo de Neuer, con un intento de salida desde abajo, con balón de salida la volpiana, como quien dice, pero Neuer equivoca el pase, se lo entrega al jugador turco que de una dispara de zurda y mete un gol tremendo y de ahí se puso 2-2. O sea, eliminatoria empatada apenas al minuto de partido, ¿no? Y entonces quizá empezamos a decir el Madrid y la Champions otra vez, ¿no? Empata el Bayern a los 5 minutos, un tiro de esquina que Lunin no sabe defender, no sabe jugar su área, no sabe poner a sus jugadores en posición para que su equipo pueda defender de forma correcta un córner y le rematan en el área chica. Prácticamente le rematan en la línea de gol, porque incluso ese córner que saca Joshua Kimmich probablemente se hubiera metido como gol olímpico sin que nadie la tocara, porque Lunin cae en la portería, porque nadie del Madrid llega a rechazar y porque remata muy fácil el jugador alemán para el empate parcial en ese momento 1-1, minuto 6, ya auguraba una eliminatoria espectacular, ¿no? Y así fue, o sea, minutos después el Bayern tiene la iniciativa, empieza a acorralar un poquito al Madrid, empieza a hacer mejor el conjunto alemán, hasta que llega un tiro libre, que en una falta muy dudosa, que señala el árbitro, y Arda Güler la pone en la escuadra. Y el Madrid volvía a tomar la ventaja en el partido de vuelta y a equilibrar la eliminatoria en el global. Y otra vez, ¿no? El Madrid, esa mística que tiene en Copa de Europa se volvía a presentar, ¿no? Pero nuevamente no le duró gran cosa la ventaja. Harry Kane iguala el partido unos minutos después y luego Mbappé aparece, este futbolista francés que llegó del Paris Saint-Germain al conjunto blanco queriendo ganar la Champions y hasta ahora en 2 años no se le ha dado.
raro porque uno pensaría el Madrid lo ganó todo, Liga y Champions, con Bellingham y con Vinicius siendo figuras, pero sin Kylian Mbappé. Kylian Mbappé que es la superestrella, el mejor futbolista del mundo, francés, campeón y subcampeón ya del mundo con su selección, y que dijo yo quiero irme al Madrid. ¿Por qué? Porque quiero ganar la Champions. Y uno hubiera dicho, si el Madrid ganó todo esto sin Mbappé, ahora imagínense todo lo que va a ganar con el francés, ¿no? Y hasta ahora no ha podido tener ese salto de calidad que representaría tener a Kylian Mbappé en la cancha del lado blanco, ¿no? El partido se fue 3-2 al descanso, 4-4 empatado en el global, después de 45 minutos épicos, historia de la Champions ya este partido. Y que luego en el segundo tiempo cambió un poquito la tónica del encuentro, ¿no? Ya no fue ese partido tan de ida y vuelta que asumió el Madrid, muy acertadamente, sino fue más a contener, a aguantar, a esperar, a hacer que sus futbolistas puedan llegar con vida a esos últimos minutos de la eliminatoria, y provocaron un segundo tiempo de muchísimo dominio alemán, de, de un Bayern que monopolizó el balón, que tuvo la posesión, pero que no necesariamente fue tan peligroso como hubiera esperado, ¿no? El Madrid, si algo tiene en Champions, es que realmente sabe jugar la Champions. Y aquí me explico. Normalmente un equipo es fiel a su estilo. Normalmente un equipo no renuncia a cómo viene jugando en la temporada. Normalmente un equipo intenta, de acuerdo a la institución que representa y a sus valores, jugar de forma de que la historia se los pide, ¿no? Hablo, por ejemplo, del Barcelona, del Liverpool, del Bayern, de ese tipo de equipos que normalmente tienen ese estilo de juego de ir para adelante, de dominar, de tener el balón, de atacar y atacar hasta que caiga el gol. Hay otro tipo de equipos que son un poquito más reservados en cuanto a la postura, como el Atlético, más reactivos, pero que saben también a lo que juegan. El Madrid no es que tenga un estilo de juego en Champions, ojo, no en general, sino en Champions. Es que realmente entiende cómo se juega el torneo. La Champions es un torneo emocional y de pequeños detalles. Detalles que si los controlas, vas a estar más cerca de trascender en la Champions, ¿no? En este caso, ¿a qué detalles me refiero? A las áreas. Normalmente si un equipo quiere llegar a instancias finales, quiere ser campeón en la Champions, quiere ganar a los mejores equipos, tiene que saber controlar lo que suceda en las áreas, en su propia área, en defensa, sabiendo sufrir por momentos, defendiendo, pero que cuando tenga una oportunidad en ataque tendrá que aprovecharla al 100%, ¿no? Que esa efectividad del equipo sea prácticamente perfecta. Solo así es cuando un equipo puede ser campeón. Que ha habido ejemplos, excepciones a la regla, las ha habido. Equipos más ordenados, jugando al contragolpe, reactivos, pero que incluso ahí la contundencia en ambas áreas hace que el equipo pueda superar de distancia y llegar a la final e incluso ser campeón, ¿no? Hablo de equipos más modestos como el Chelsea del 2012, el mismo Atlético que llegó a dos finales contra el Madrid y las perdió, pero que estuvo ahí, el Tottenham, un equipo de segunda, incluso tercera línea europea que ahorita está a punto de irse a segunda increíblemente, pero que también llegó a una final de Champions, el mismo PSG, ¿no? Que ahora mismo es un equipazo, pero que previamente no era ese equipo tan conocido por jugar bien como lo hace con Luis Enrique, sino era más de figuras de billetazos y que aún así estaba compitiendo
año con año en la Champions, ¿no? Y el Madrid no entendió. Y el Madrid salió a jugar a como su historia se lo, se lo pide y como lo ha hecho últimamente. Si hacemos memoria, ha habido muchas eliminatorias en las que el Madrid no ha sido superior, no merecía pasar, incluso se pueden hablar de polémicas arbitrales o penales o fueras de lugar que no se señalaron, cosas así que el Madrid aprovechó para avanzar de ronda e incluso ser campeón, incluso ganar 3 seguidas o de remontadas, ¿no? Muchas veces decimos que una remontada es espectacular y legendaria y épica y hablamos de algo impresionante, pero realmente una remontada, para empezar tienes que ir perdiendo, ¿no? Pero tienes que asumir que incluso en la desventaja tienes oportunidad. ¿Y qué hace el Madrid? Aprovecha o intenta aprovechar y ser contundente en las oportunidades que tiene, ¿no? Y ahí es donde el Madrid en Champions se crece, se vuelve este equipo legendario, imbatible, que normalmente va a superar incluso las adversidades más complicadas que le ponga el rival de enfrente. Y eso hizo el Madrid. Tuvo sus 3-4 opciones en el primer tiempo y marcó 3 goles. El Bayern dominó y tuvo corners y tiros y atajadas de Lunin y solamente metió 2 y llegó a estar por debajo en el marcador al medio tiempo en la vuelta, ¿no? Y todo iba bien, todo iba encaminado a una prórroga. Minuto 80, el Madrid tuvo un par de ocasiones con Mbappé que no aprovechó. El Múnich no era ya tan peligroso. Olise por ahí enganchaba y intentaba de larga distancia, pero no le salía muy bien. Y con los cambios el partido se fue un poquito diluyendo y todo parecía indicar que se iba a ir al tiempo extra. Hasta que apareció el villano de esta eliminatoria, Eduardo Camavinga, que entró de cambio en el segundo tiempo en ajustes que hizo Arbeloa. Y lo amonestan en una falta. Se gana de hecho su amarilla muy rápido. Y a los 8 o 10 minutos después de que es amonestado en una jugada, en otra falta, el Múnich quiere reanudar rápido. Camavinga agarra el balón, se lo lleva. El árbitro le había dicho que regresar el balón para que se pudiera reanudar el juego de forma rápida. Y el francés no escucha. El francés intenta hacer tiempo, intenta llevarse el balón, intenta retrasar un ataque alemán y el árbitro vio eso como una falta, un atentado contra el fair play, se podría decir, y sacó una segunda amarilla para el futbolista francés que lo hacía pues quedarse a su equipo con 10 hombres para la recta final del segundo tiempo. Y ahí es donde el Bayern olió la sangre, apretó y de la mano de un Luis Díaz que no estuvo tan fino como en otros partidos, pero que marca un gol con el que ya define la eliminatoria, con la cual desbalancea en favor del conjunto alemán. Y Michael Olise, que tuvo una eliminatoria increíble, primero exhibiendo a Álvaro Carreras durante toda la ida, superándolo una y otra vez, llevándoselo, fintándolo, enganchándolo. Ahora con Mendy estuvo más contenido, pero al final de cuentas le iba a salir una. Y le salió. Enganchó al minuto 93 y la puso en la escuadra para el 6-4 definitivo en favor del conjunto alemán. Un Madrid que queda fuera de la Champions por segundo año consecutivo en la misma instancia, en cuartos de final. Un Madrid que no se le ve un rumbo ya establecido o un proyecto definido o una idea clara de lo que pretenda el conjunto blanco, ¿no? De lo que la institución le pediría a manera de historia o históricamente. Un equipo tan bueno como el Madrid no puede ir a la deriva
y tomar decisiones improvisadas, y tampoco debería, si ya tienes un proyecto establecido o ya pusiste tus fichas en un proyecto, cortarlo a las primeras de cambio, ¿no? Xabi Alonso era el técnico adecuado, a mi parecer, al menos. Xabi Alonso debió tener mayor trayectoria con el conjunto del Madrid. El tema es que sus futbolistas no creyeron nunca en Xabi Alonso y lo terminaron echando. Llegó Arbeloa, un técnico que dirigía hasta ese momento al Castilla, al filial, al B, y que más allá de tener o no certeza en cuanto a experiencia y conocimientos y creer que Arbeloa es un buen entrenador o no, fue más un gestor del vestidor, lo cual muchas veces es un problema, porque realmente cuando más necesitó el Madrid de intervención, de una idea de juego, de táctica, de algo que los hiciera inspirarse más allá de lo individual, pues el Madrid careció de todo eso, ¿no? Con Arbeloa, porque nunca hubo respuesta. Todo fue a la inspiración de un Vinicius que hoy no estuvo para nada bien, de un Mbappé correcto pero que venía de lesión, de un Valverde que de repente se ilumina y tiene chispazos y hace goles, pero que un equipo tan grande como el Madrid tenga que depender de eso, se me hace de un equipo no tan grande como el Madrid es y como su historia se lo pide. Y por eso queda fuera, por eso también quedó fuera en Copa del Rey, por eso también lo más probable es que pierda la liga en unas semanas contra el Barça. Y por eso es que lleva ya 2 años sin un título el conjunto blanco, más allá de la Intercontinental y la Supercopa de Europa que consiguen. El Madrid no es capaz de competir cuando en otros años era lo que más salía a lucir del conjunto blanco, ¿no? Y, y pasamos de un equipo histórico como el de las 15 copas al rival, a su máximo rival, ¿no? El Barça, que el día de ayer quedó eliminado de la Champions en cuartos de final también, contra en este caso el conjunto del Atlético de Madrid. 3 veces se han enfrentado al conjunto colchonero de Simeone, las 3, y en las 3 ocasiones el conjunto de la capital española ha avanzado a la siguiente ronda, que es semifinales. Nuevamente un Barcelona superior que se asumió como el favorito en la eliminatoria, pero que termina cayendo contra un equipo de Simeone viejo lobo de mar, con muchísima experiencia y con mayor oficio que el conjunto del Barça, que en este caso se queda fuera de la Champions en una ronda previa a la que llegó el año pasado, porque en la 24-25 supera de forma correcta al Benfica, después supera bien al Dortmund a pesar de caer en la vuelta en el Westfalenstadion, pero golean en la ida y eso le da renta y avanzan a semifinales contra un Inter que no tenía un presente tan bueno, que venía de perder incluso en Copa, que su liga no era tan buena, y un Inter que le supo jugar al Barça. Y ahorita elaboro un poquito en el le supo jugar, porque también el Atlético de Madrid le supo jugar al Barcelona, y creo que cada vez más equipos se están dando cuenta cómo hay que jugar ante un estilo como el que pretende Hansi Flick con el Barça, como el que quizá con muchísimas similitudes tenga Company con el Bayern, incluso Arteta en menor medida con el Arsenal, y que aspira a ese fútbol total, espectacular,
que tiene ahora mismo el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campeón vigente de Europa, ¿no? Un Barcelona que abrió la eliminatoria en casa en el Camp Nou con un 30 minutos buenos, decentes. Se extrañó mucho a Rafinha en esa eliminatoria. Aquí es donde realmente pesan las ausencias de grandes futbolistas y Rafinha era uno de ellos. El Atlético también tenía sus bajas, pero aún así tenía a la gran mayoría de sus futbolistas titulares presentes, ¿no? Quizá Oblak fue la única gran baja y aún así Juan Musso, el arquero suplente argentino, lo hizo realmente muy bien en los dos partidos, en la ida y en la vuelta. El Barcelona controla bien, tiene ocasiones, pero no logra marcar, ¿no? Y aquí viene una jugada, la primera jugada que marca la eliminatoria en favor del conjunto del Atlético, que es la expulsión de Pau Cubarsí en la ida, que es un balón largo a Simeone, a Giuliano, que Cubarsí no puede defender o anticipar y termina bajando al rival siendo él el último hombre, con lo cual lo expulsan y deja al Barça con 10 con todavía un tiempo por delante en la eliminatoria, ¿no? Y aparte con el handicap que Cubarsí no iba a poder jugar la vuelta en el Metropolitano. Y en esa misma falta, en el tiro libre posterior a la falta, Julián Álvarez manda un golazo a la escuadra, ¿no? El castigo era tremendo para el Barça, que se ponía en desventaja en casa y aparte tenía que jugar todo un segundo tiempo con uno menos. El equipo lo intentó, metió a Gavi, metió a Rashford, metió a Ferran, lo intentó con Fermín, con Lamine Yamal, que fue de más a menos en ambos partidos, pero que el Atlético supo aprovechar. Quizá no como debió, pero supo aprovechar la superioridad numérica que tenía en ese partido de ida y llevó al conjunto del Atlético con una ventaja de 2 goles. Sorloth es quien marca el 0-2 en el Camp Nou y termina ahí el partido de ida, ¿no? Que también se vio marcada por una jugada polémica en la que el Atlético de Madrid va a sacar de meta, el arquero Musso golpea el balón con el pie e inmediatamente un jugador del Atlético de Madrid la vuelve a tomar con la mano y vuelve a sacar, ¿no? El Barça interpreta y la afición y todos interpretaron que eso era mano porque el arquero ya había sacado de meta y el árbitro no marca el penal o lo que pedían que señalara el árbitro, ¿no? Y fue lo que se quejó el Barça durante toda la semana previa a la vuelta, ¿no? Incluso quejándose ante la UEFA diciendo que no había fundamentos, que su reclamación no era válida. Y con un Barça que llegaba en desventaja y con, igual que el Madrid, esa conversación alrededor de remontada que tenía que hacer el conjunto culé, que, seamos honestos, no son muy buenos en las remontadas. Si bien este equipo de Hansi Flick ha venido de atrás en varios partidos en liga, en varias eliminatorias, la historia del Barça no es conocida por remontar más allá del histórico 6-1 ante el Paris Saint-Germain en la 2016-17, sino al revés, que le remonten sus rivales, ¿no? La Roma, el Liverpool, el PSG recientemente, o goleadas de escándalo como la del Bayern Múnich. Pero el Barça no es un equipo que remonte tantas veces como de repente el entorno nos quiere hacer creer para confiar en que el equipo pueda o hubiera podido remontar esa eliminatoria, ¿no? Pero llegó la vuelta en el Metropolitano, llegó el segundo partido y el Barça salió como huracán, como tromba, como el equipo que era superior en la eliminatoria, que tenía que asumir ese papel y llevar las riendas del partido y de la serie y marca
A los 4 minutos, 5 minutos, gol de Lamine. Impresionante. O sea, el Barcelona tenía la actitud, tenía las ganas, tenía ese ambiente que se había creado alrededor de la eliminatoria del Atlético y, y que realmente es que el Barcelona lo que hace es lo que debió haber hecho desde el partido de ida, pero que no pudo, quizá no porque no le alcanzó el nivel, sino porque tenía un rival enfrente que, como dije recién, le supo jugar y muy bien al Barcelona. Aún así, fueron 25 minutos de asedio total del Barcelona. Hubo una jugada aislada de Lookman que no consigue terminar de forma adecuada, pero el Barça, primero a través de Lamine, después a través de Fermín y Ferran finalmente, llegaba hasta que logra el segundo gol de Ferran Torres en una gran jugada de Olmo y ante un Lenglet que tuvo una media hora de eliminatoria en el Metropolitano terrible, con una sesión hacia atrás que provoca el gol de Lamine, perdiendo la marca ante Ferran en el 0-2. Y en ese momento el Barça empataba la eliminatoria, como el Madrid prácticamente. Tenía el 0-2 en el Metropolitano, el 2-2 global, y viene la jugada clave, la que para mí es la jugada clave de la eliminatoria. Viene un centro de Lamine de 3 dedos, espectacular como solamente él sabe hacerlos, hacia un Fermín solo al segundo palo dentro del área, que remata de cabeza ante la salida de Musso y que Musso ataja. Pero que al atajar, la inercia de la jugada hace que su pie golpee a Fermín en la cara, con los tachones le abre en el labio. Escandalosa imagen en cuanto a la sangre y todo. Y el partido se detiene por 4 o 5 minutos en lo que atienden a Fermín, que paran el sangrado, le ponen sus vendas, le cambian la playera que tenía sangre y el partido se detiene. Y ahí es donde el Atlético respira, por primera vez en el partido. Si veíamos entre que cae el 2-0 y la jugada de Fermín, si veíamos las caras de Simeone y de los futbolistas, uno pensaría, el Barça se los va a comer, los va a golear. Se viene partido histórico en favor del conjunto culé, porque hasta ese momento el Atlético no la agarraba y estaba siendo rebasado, el Barça era mejor y Simeone tenía una cara de no tengo idea qué hacer con mi equipo. Respira el Atlético, se reanuda el partido, tiene el Atlético una posesión larga y aparece Griezmann para definir la eliminatoria con su jugada increíble en un desmarque de Llorente. Griezmann recibe de espaldas botándose, de primera respeta la activación del tercer hombre, como se le llama esa jugada, sobre Llorente, y Llorente queda mano a mano contra Gerard Martín, mientras Lookman venía segundo palo, que termina cerrando la pinza ante el conjunto catalán y ante un Joan García que poco pudo hacer frente a esta jugada del Atlético que termina en el 2-1, que vuelve a poner al conjunto colchonero en ventaja y que a partir de ahí el Atlético controló mucho mejor la eliminatoria. Empieza el segundo tiempo en el Metropolitano, el Barça teniendo que hacer solamente un gol otra vez para empatar todo y forzar la prórroga o intentar volver a hacer la famosa remontada. Y en ese momento es cuando llega otra jugada importante, ¿no? Ferran Torres logra marcar después de una jugada en la que Olmo recibe dentro del área, que intenta rematar,
Musso la detiene, Ferran define al ángulo, pero el delantero español estaba en fuera de lugar. Y a partir de ahí vienen los ajustes tanto de Simeone como de Flick, queriendo refrescar a sus futbolistas. Entra Rashford y Lewandowski por el lado del conjunto catalán, entra Alex Baena por el lado del conjunto colchonero, entra también Johnny Cardoso, empiezan a hacer ajustes, ¿no? Entra Sorloth, y aquí viene la otra gran jugada polémica y que define la eliminatoria en favor del conjunto de Simeone, ¿no? Otra vez un balón al espacio, otra vez atacando la defensa adelantada del Barça. Sorloth se va solo frente a Joan García y Eric García tiene que bajarlo porque se iba a ir solo mano a mano contra el portero y bien podía hacer ese gol. Algunos dirán que Condé puede llegar a la jugada y podía retrasar que el delantero noruego disparara, pero la realidad es que Eric García comete falta y es expulsado debido a que se interpreta como último hombre en la jugada del Madrid, del Atlético de Madrid. Y el Barça otra vez se queda con 10 en la eliminatoria. Y ahí es donde, a pesar de meter a Araujo como central, como delantero centro, de poner a Lewandowski ahí, de que lluevan centros, de meter a Rooney Bardghji y poner a Lamine en el centro, el Barça no logra meter ese gol que hubiera mandado el partido a la prórroga, pero que le hubiera mandado el partido a la prórroga con un Barcelona con 10, que no sé si hubiera podido aguantar 30 minutos más con un hombre menos, ¿no? Y el Barça queda fuera. Y el Barça queda fuera no por esas dos jugadas en sí, las dos expulsiones, la de Cubarsí, la de en la ida y en la de Eric García en la vuelta. Yo creo que el Barcelona queda fuera porque es víctima de su propia ambición. Y aquí me explico. El Barcelona de Flick, al menos en este año, casi 2 años ya que lleva el técnico alemán al frente de los culés, no ha negociado nunca su estilo. Atacar, tener el balón, posición, presión alta, recuperar lo más pronto posible el balón, pero jugar y defender con una defensa muy adelantada, que normalmente se instala en el medio campo, en la línea divisoria del campo, y con mucho espacio a la espalda. El Barcelona no negocia ese estilo, es el estilo de Flick, lo ha dicho muchas veces, esa es la forma en la que el equipo juega y la que pretende llegar a los objetivos de la temporada, ¿no? Y la forma en la que ganó la Liga el año pasado, la Copa del Rey, la Supercopa, que este año volvió a ganar la Supercopa y que muy probablemente vuelva a ganar la Liga, pero que ese estilo alcanza para competiciones domésticas y rivales de menor jerarquía, pero que en la Champions es otra cosa. En la Champions no puedes pretender jugar así contra la élite, porque la élite te va a hacer pagar tarde o temprano, ¿no? El Barcelona sufrió eso mismo que el Atlético le hizo, se lo hizo el Inter. Y en los dos partidos el año pasado, ¿no? Con Dumfries, con balones al espacio, con el gol que mete Lookman ayer en el primer tiempo, el 1-2 en la vuelta, es el mismo que mete el Inter en el 2-3 parcial en el Camp Nou, perdón, en Montjuic, en la ida de la eliminatoria del año pasado. Es el mismo gol. Y es parecido a el gol que también mete Simeone al Barcelona en la Liga, y que también es parecido a los goles que les hace el Atlético en la eliminatoria de Copa del Rey, en ese 4-0 de ida que luego termina siendo 3-0 en la vuelta para el Barça, pero que no logra remontar. Es muy parecido. Y el Barça
tiene buenos jugadores. Tiene una generación joven, criada casi toda en la Masía en casa, con muchísima proyección, con muchísimo futuro y muchísimo talento, pero que se ha ido debilitando. Y el Barcelona no ha podido realmente tener una plantilla equilibrada, sobre todo para la forma en la que aspira a jugar, ¿no? El año pasado casi le sale, casi ganan en Milán, en el Giuseppe Meazza. El tema es que pierden a Íñigo Martínez, ese delantero, ese central, perdón, defensa central, que si bien no era el capitán del equipo, era el líder anímico y de experiencia que medianamente acomodaba a Cubarsí, que aprendió a jugar esa línea adelantada, pero que aún así penalizaba al Barcelona. El propio Madrid los penalizó así en el clásico de la vuelta de la liga del año pasado con Mbappé, y que otra vez el Barcelona vuelve a pecar de lo mismo, ¿no? Y a no aprender de lo que ya experimentó el año pasado. Entiendo que son consecuencias del juego del Barça, el juego de Flick, pero no entiendo que no exista un plan B, sobre todo para partidos de este tamaño, para rivales realmente importantes. Llámese Inter, llámese Atlético, llámese Real Madrid, que en competición doméstica se le enfrenta muy seguido, pero que pudo llamarse Paris Saint-Germain el año pasado en una hipotética final, que pudo ser el Arsenal en una hipotética semifinal este año, y que pudo haber sido el Bayern en la final o el propio París otra vez. Y ese es el gran problema del Barça, que realmente tendrá que analizar Hansi Flick si realmente le va a compensar el jugar así frente a tener resultados que esperan. En este caso, y por segundo año consecutivo, obtienen un resultado que no esperaban en una ronda previa al del año pasado, pero que nuevamente el Barcelona vuelve a quedarse fuera de la UEFA Champions League. Y pasarán al menos 12 años para que el Barça vuelva a jugar una final de Champions. La última vez 2015, victoria en Berlín ante la Juventus, pero que a partir de ahí solamente en 2 ocasiones ha estado cerca. Y llamo cerca por decir que ha jugado instancias de semifinales el conjunto culé, que es la 2018-19, cuando caen contra el Liverpool en esa remontada épica en Anfield, y el año pasado, la 24-25, cuando caen contra el Inter en otra grandiosa eliminatoria de Champions League. Y así es como se escribe el destino de los dos gigantes españoles en esta Champions. Rápido para hacer el resumen completo, el PSG elimina a Liverpool en una eliminatoria muy decantada para el conjunto parisino. El conjunto de Luis Enrique es una aplanadora, es un equipazo, es el campeón defensor, que lo más probable, o al menos yo veo muy probable, que vuelva a la final de la Champions este año, y que tendrá un Bayern Múnich enfrente parecido a lo que expuse con el Barça. Gran delantera, grandes jugadores, un portero legendario, pero una defensa que no sé si podrá sostener a Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, etc, etc. El PSG creo que ahora mismo es el gran favorito para hacer algo que muy pocos equipos en la historia han hecho, que es ganar 2 Champions de manera consecutiva. Y la otra eliminatoria, la última, rápidamente, el Arsenal termina por vencer al Sporting de Lisboa por 1-0 por la mínima, con esa renta que consiguió el conjunto Gunner
en la ida en Portugal, ese gol de último minuto en la primera, los primeros 90 minutos del partido, que en la vuelta en el Emirates terminan 0-0 con un Arsenal que deja muchas dudas, con un Arsenal que se está jugando la Premier en estos días, estas semanas, que ya perdió la Emirates FA Cup, que ya perdió la Carabao Cup en la final contra el City, que sí ha hecho algo histórico para su institución, que es jugar semifinales por primera vez en la historia de años consecutivos. Nunca el Arsenal lo había hecho, pero que a partir de ahí podría terminar muy mal la cosa para el Arsenal a finales de mayo, ¿no? El Arsenal que buscará ganar la Premier después de no hacerlo en más de 20 años y buscará su primera Champions League en su historia, primero enfrentando al Atlético de Madrid a ida y vuelta en semifinales y luego una hipotética final contra el Bayern o contra el Paris Saint-Germain en Budapest. Mi pronóstico es que el Atlético de Madrid avanza en esa eliminatoria contra el conjunto de Londres y que tendremos por un lado al PSG de Luis Enrique, campeón defensor, volver a optar por la corona frente al eterno y yo diría mejor equipo o mejor club europeo del mundo que nunca ha ganado la Champions League, que sería el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Esto fue Persiguiendo a la Pelota en su segundo episodio de podcast. Gracias por acompañarnos. Deja tu like y nos vemos en la próxima.